es un sector increíblemente crítico. Primero, porque miles de personas tienen que sobrevivir y tienen una vida muchísimo mejor precisamente gracias a este sector. Segundo, porque especialmente las más vulnerables necesitan de esta industria farmacéutica que siga funcionando y que esté en unos niveles correctos para tener una vida buena. Pero tercero, porque de hecho cada vez y en status quo la industria farmacéutica es más complicado, la investigación básica cada vez está en mínimos históricos, la resistencia a estos fármacos cada vez es más grande. Creemos que esta es una industria crítica a proteger dentro de status quo. Lo primero de todo es clarificar algunas cosas dentro de la comparativa, cómo funciona la bolsa, qué cosas van a requerirse dentro de la bolsa, cosas de este estilo. Lo primero es que dentro de la propia bolsa y dentro de la propia como los propios accionistas, normalmente los dueños de la empresa, los CEOs de la empresa o cualquier cosa de este estilo, no suelen tener la gran mayoría de la parte de la empresa. De hecho, en muchísimos estados está prohibido simplemente que tengan más del 50%. Es una participación muy diluida, por lo tanto, la junta de accionistas es como bastante extensa en este sentido. Después la caracterizaremos mejor. Y lo segundo, creemos que los accionistas no únicamente tienen incentivos económicos, y aquí voy a hacer clash directamente con el caso de oposición que les van a sacar, de que todas las farmacéuticas solo van a hacer aspirinas porque es lo más rentable económicamente. Creemos que cuando los accionistas invierten en este tipo de empresas y de mercados tienen tres características principales. Lo primero es que buscan el largo plazo. Quiero que piensen en accionistas que, por ejemplo, están invirtiendo en cosas aeroespaciales como Starlink, como las empresas que viajan al espacio, cosas de este estilo. No buscan una rentabilidad inmediata, conocen cómo funciona la industria farmacéutica y saben que la rentabilidad a futuro va a ser grande, por lo tanto priorizan y sacrifican el corto plazo, no necesariamente buscan un rédito económico inmediato. Y lo segundo es que normalmente son empresas y son accionistas y son grupos y lobbies de interés que quieren participar del propio proceso y no buscan tanto el rédito económico como si el control sobre la toma de decisiones. Después explicaremos más esto, pero son personas que quieren participar del propio proceso y que quieren, por ejemplo, influir en la propia toma de decisiones que tienen estas farmacéuticas, que muchas veces consideramos inmoral e inadecuada para el status quo en el que estamos viviendo. Creemos que esto es tremendamente positivo en este aspecto. Antes sí, Baja tiene un punto. No hay dudas respecto de las clarificaciones. Genial. Al respecto de esto, dos puntos de análisis de alta de gobierno. El primero, porque hay más transparencia y fiscalización y porque creemos que va a ser muchísimo mejor en este sentido. Lo segundo, porque hay una mejor toma de decisiones. Lo primero, porque hay más transparencia. Tres puntos aquí. Lo primero es porque estas empresas se convierten en empresas de interés público. ¿A qué nos referimos con esto? Que ahora las personas, la gente, tiene ahorros allí, ha invertido dentro de esto y por lo tanto hay unos incentivos y unas obligaciones, de hecho, legales dentro de muchos estados donde se obligan a grandes controles fiscales, a grandes controles presupuestarios, a controles en general dentro del gobierno y dentro de la fiscalidad, que hacen que estas empresas no solo tengan que publicar sus cuentas, sino que tengan que pasar a través de procesos muchísimo más grandes. Lo segundo, que la información contable y logística ahora de hecho es pública. Todas las empresas que cotizan en bolsa tienen por obligación todos los años de publicar estas cuentas. Esto significa que, uno, no hay capacidad de localización ilegal y de métodos poco éticos en este sentido. Segundo, seguramente haya menos incentivos y menos capacidad de experimentación, por ejemplo, animal ilegal o de experimentaciones o de métodos poco éticos. Pero tercero, que se pueden hacer análisis económicos de las propias empresas y saber cuál es su dinámica, cuáles son los problemas que está teniendo, cuáles cosas de este estilo. No somos vulnerables ante, por ejemplo, CEOs muy quisquillosos que estén como siendo increíblemente grandes en ese sentido y como vendiendo cosas que no son dentro de la propia empresa. Toda esta info contable ahora es pública, no se pueden inflar las ventas dentro de las farmacéuticas y esto estamos viendo que es un problema real, como muchas veces se venden curas al cáncer, se venden curas a la alopecia, cualquier tipo de cosa que sea muy rentable, pero que realmente no se sabe la credibilidad dentro de estas empresas. Y lo tercero es que existen obligaciones dentro de la bolsa como tal. Primero, no solo como publicar las cuentas, sino existen la obligación de hacer reportes de sostenibilidad, de justificar la utilidad y de justificar las propias cuentas de tu empresa. Existe la justificación de la financiación y creo que este punto es realmente importante y quiero hacer comparativa ya aquí con oposiciones, porque creo que en oposiciones existe como ¿cuál es la comparativa de la financiación, verdad? Porque en oposiciones la financiación tiene que existir igualmente porque las farmacéuticas tienen que hacer inversiones muy grandes que no son rentables de primeras, por lo tanto necesitan financiación externa. Entonces es importante entender de dónde obtienen la financiación en cada lado. En gobierno la obtienen de la bolsa. En oposición el problema es que
hay grupos y lobbies, por ejemplo, Venture Capital, fondos buitres, bancos con préstamos realmente asfixiantes, que son los que ofrecen la financiación y que estos sí que son los que exigen rentabilidad de inmediatez y rentabilidad grande, porque estos sí que tienen plazos ajustados y sí que operan en estas lógicas capitalistas y economistas que te va a intentar vender oposición. Por lo tanto, creemos que es importante en este sentido no caer en estas cosas. ¿Por qué es importante la transparencia entonces? Primero, porque garantiza la sostenibilidad de este sector crítico y creemos que esto es importante, pero segundo, porque impide precisamente el secuestro de este mismo sector por estos actores. Segundo, toma de decisiones antes alta. Pero eso es literalmente mentira. Los índices de transparencia que exige la bolsa son con criterios y métricas financieras. No van a fiscalizar que lo que esté en Claro el que sí, fármaco por sea métricas efectivamente financieras, no, escrito no como solo dice estar. financieras, existen reportes de fiscalidad y de sostenibilidad también, pero aún así son más que los que ya tenemos en status quo. Independientemente de eso, vamos con nuestro segundo punto, la toma de decisiones. Incluso aunque oposición les pudiera probar que hay incentivos claros a ser como súper económicos y que solo van a fabricar aspirinas, creemos que es importante hablar de capacidades en este sentido. ¿Cómo funciona la toma de decisiones dentro del mundo de gobierno? Lo primero es que las decisiones se toman por una junta de accionistas. Como ya es caracterizado anteriormente, no existe ninguna empresa que tenga el 50% de todas estas, por lo tanto, todas las decisiones son consensuadas, muchas veces está incluso prohibido por ley. Esto es importante, porque entonces existen diferentes grupos de interés dentro de la propia empresa farmacéutica, ¿verdad? Normalmente dentro de las propias empresas de la bolsa existe primero el grupo del lobby interés normal, que es el propio Estado que tiene un porcentaje, los propios ciudadanos que pueden hacer engage y que pueden hacer lobby respecto de esto. Tercero, fondos de pensiones como pues muchos estados que tienen indexados cosas de este estilo. Cuarto, fondos como por ejemplo BlackRock, que suelen ser tremendamente neutrales a este respecto, pero lo importante y lo general es que nadie tiene más del 10-20% de este respecto. Por lo tanto, todas las decisiones en este sentido son consensuadas y son decisiones que se tienen que llevar a la Junta de Accionistas cuando se hace algo de este estilo. Creemos que esto es importante por 3 puntos y por qué es mejor puntos de exclusividad aquí. Lo primero es porque existen más grupos de interés no económicos. Esto lo que significa es que hay más probabilidad en la comparativa de hacer cosas como liberar patentes, como se hizo con AstraZeneca dentro de las vacunas del COVID. Creemos que esto es importante porque muchas veces las propias farmacéuticas, por la rentabilidad económica, tienen secuestradas muchas patentes que podrían hacer mucho beneficio pues al mundo, pero no las secuestran porque simplemente tienen estas lógicas económicas. Lo segundo es que es más consensuada. Esto significa que las decisiones en general van a ser menos radicales y por lo tanto ponen menos en riesgo a la empresa. Pero lo cuarto es que es pública, o sea, la decisión y el proceso es todo pública, por lo tanto hay más probabilidad de fiscalización, hay un proceso más garantista. Creemos que en todos los escenarios estamos mejor en gobierno. Muchísimas gracias. Gracias por tu discurso. Invitamos a líder de la oposición a su primera palabra, here. El status quo es uno en el cual existen ya empresas farmacéuticas grandes que son publicly traded. Eso es importante porque está en el lado de la cancha de ellos el justificar por qué todas deberían de serlo. En nuestro lado ya existen algunas que lo son, otras que no. Primer gobierno en el mejor caso tiene crédito porque justifica que es chévere que las empresas coticen en bolsa, no porque hay que obligar a todas a cotizar en bolsa. Antes de nuestros argumentos, dos destrucciones rápidas a primer gobierno. La primera sobre el argumento de transparencia. Como ya dije en el punto de información, los índices que se exigen a una empresa que cotiza en bolsa para la transparencia son esencialmente financieros, porque hay que entender la lógica detrás de que una empresa sea publicly traded. Toda la normativa está principalmente diseñada para proteger a los accionistas, que son acreedores de esta empresa, ¿cierto? Y que exigen reportes trimestrales, que necesitan ver cómo sus acciones crecen en el tiempo, que necesitan tener un plazo para poder comprar o vender sus acciones, etc., lo cual significa que poca transparencia hay respecto de lo que ocurre dentro de las paredes de la empresa, porque este modelo de gobierno implica esencialmente la financiarización del sistema farmacéutico, más no una fiscalización científica de carácter pericial, digamos, al aspecto químico. Por otro lado, al punto de la transparencia, creo que es bastante razonable pensar que en el lado de oposición existen ya formas de fiscalizar estas empresas, ¿verdad? Existe la OMS que fiscalizó de manera sistemática el proceso de las vacunas del COVID durante los últimos 5 años. Existen las regulaciones por parte del gobierno, existen las regulaciones que existen por parte de estas empresas fiscalizándose entre ellas porque son todas competidoras, etc. Es poco claro por qué la mejor forma de regular la transparencia de estas empresas es a través de financiarizarlas, ¿verdad? Existen otras formas alternativas que alcanzan resultados, argumentaría, mejores por un criterio de especialidad, ¿verdad? De regulación específica respecto de criterios farmacéuticos y no financieros. Segundo, respecto del punto de capital de primer gobierno acá está bastante perdido, porque dicen que en nuestro lado la alternativa es que se financian a partir de préstamos de corto plazo con bancos o venture capitalists. No, porque no son startups médicas, son Big Pharma que tienen
inmuebles por todo el mundo, que tienen colateral gigante para ofrecer a los bancos y por lo tanto se pueden justificar y permitir el pedir préstamos que se van a pagar en 50 años, en 30 años, en 100 años, porque son tan grandes y han existido durante tanto tiempo, porque estamos hablando de Pfizer, de Johnson, etc., que nadie piensa que estas empresas no van a ser profitable y nadie piensa que estas empresas van a desaparecer, con lo cual se pueden permitir financiarse en el súper largo plazo, lo cual les permite, de hecho, el poder hacer proyectos para, por ejemplo, encontrar la cura al Alzheimer y trabajar 20 años en eso sin pagar el capital de vuelta, porque hay una gran confianza en estas empresas, dado que son literalmente gigantescas. Con eso dicho, el primer argumento es sobre cómo la financiarización crea y agudiza unos conflictos de interés entre lo que es resolver los problemas de salud de la gente y lo que es, digamos, el ganar dinero, que creemos que es algo que pasa con de mucha peor manera en su lado de la cámara. Miren, acá quiero ser muy claro. La diferencia entre un lado y otro es la pérdida total de autonomía y la imposición de un deber legal inflexible hacia tus accionistas. Una empresa privada tiene dueños que, aunque buscan lucro, y lo admitimos en nuestro lado de la cámara, tienen autonomía para definir su objetivo, su misión. Si yo tengo un padre que es paciente de diálisis y yo tuviera mucha plata a mi lado de la cámara, yo me puedo permitir trabajar durante los próximos 25 años en encontrar curas alternativas para las enfermedades renales. Sin embargo, cuando una empresa cotiza en bolsa, su directiva adquiere literalmente un deber fiduciario legalmente blindado, exigible por parte de los accionistas anónimos, cuyo único interés es el retorno trimestral. Por lo tanto, la posibilidad de tú tener misiones que están dirigidas a una dirección particular se reduce radicalmente. Y creo que aquí hay tres subpuntos importantes, o dos. El primero es que es más probable que los intereses cambien en el tiempo, porque esos accionistas anónimos pueden cambiar en el tiempo porque pueden vender sus acciones a otras personas. Por lo tanto, incluso si hay una misión actual, nada obsta a que en un año o dos la cartelera inicial de accionistas que había se renueve por completo porque le vendieron sus acciones a terceras personas que tienen unos intereses totalmente distintos. Y tú eres el perrito de tus accionistas. Al final, tú eres el que tiene el deber de hacer que ellos ganen dinero porque son los que te están financiando y por lo tanto pierdes autonomía en la comparativa. Segundo, es altamente probable que exista inversores activistas, ¿verdad? Hostile takeovers, todo este tipo de cosas para literalmente manejar la directiva de tu empresa y cambiar la misión de manera radical. Todo eso hace que en el lado de ellos sea mucho menos probable que se luche por aquellas cosas que son verdaderamente importantes porque de nuevo el foco está directamente en ganar la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible. Es cierto que en nuestro lado hay veces en que la Big Pharma cobra precios que son extremadamente altos. La diferencia y el delta, que es un debate sobre delta, es que las negociaciones de los gobiernos, de las aseguradoras, por ejemplo, en el lado de oposición, ocurren en un ecosistema diverso de competencia entre empresas, lo cual hace que, por ejemplo, haya gente que pueda obtener literalmente el acceso a dializarse como mi padre de manera mucho más barata de la que cuesta porque las empresas interactúan como en un sistema económico complejo donde una aseguradora nos permite rebajar el precio de lo que cuesta la wea de $1000 al mes a solamente 200, lo cual creo que es algo que ocurre mucho menos con empresas que son publicly traded. Nuestro segundo argumento es sobre cómo ellos asesinan la innovación de alto riesgo, pero antes baja. O sea, mi problema es que tu mitigación para alta de gobierno es que sé es que en el status quo ya hay varias de estas empresas que están en el mercado financiero, entonces, ¿por qué los daños son tan grandes? ¿Cuál es el delta de lo que acabas de decir? Creo que es contraintuitivo. No, no es contraintuitivo. Tal vez es difícil de entender para ustedes, pero no es contraintuitivo, es bastante intuitivo, de hecho. Pero a ver, las empresas que ya son publicly traded coexisten con unas que no lo son, lo cual significa que hay toda una porción del debate que es que empresas que no son cotizadas en bolsa, en las cuales todos los perjuicios suceden de tu lado cuando las transformas en empresas que ahora sí cotizan en bolsa. Ahí hay una gran diferencia. Pero el beneficio es el que no existe, ¿verdad? Ahí es donde sí se convierte en un juego de suma cero porque de tu lado desaparecen esas empresas y no son más empresas privadas, son privadas, pero no son más de dirección absoluta por parte de los dueños, lo cual significa que pierden la autonomía en su lado. Ahora, sobre el asesinato de la innovación de alto riesgo, y esto es particularmente importante. La innovación farmacéutica de vanguardia, importante, es una maratón, no es un sprint. Es algo que requiere muchas veces 30 años de investigación, 40 años de investigación o incluso más. Ahora, en el lado del mercado de valores, el de ellos, hay una tiranía del reporte trimestral, porque así es como funcionan la bolsa de valores, ¿verdad? Cada 3 meses tú tienes que rendirle cuentas a tus accionistas y tienes que mostrarles cuáles son los retornos, lo cual significa que en su lado de la cámara no vas a buscar una cura para una enfermedad rara que afecta a pocos de miles de personas, sino que vas a invertir en lo que dice el primer gobierno, en aspirinas, antibióticos que permiten darle un profit rápido a estas personas, lo cual significa que se pierden todos estos impactos en su lado de la cámara, muy probablemente van a invertir en blockbusters para enfermedades crónicas que simplemente mitigan el dolor pero no son soluciones reales, todo eso se pierde significativamente en su lado de la cámara.
Ojo, no basta con que ellos digan que esto ya medio sucede con Big Pharma en nuestro lado cuando no son publicly traded. Tienen que probar un delta. El delta de nuestro lado es que sí que existen familias que están dedicadas y comprometidas a invertir significativamente en la cura de enfermedades raras, que son literales billonarios, investor angels, que están dispuestos a hacer este tipo de cosas en nuestro lado. Todo eso se muere de su lado. Si había poco, hay cero. Poco es más que cero. Hemos ganado el debate de manera clara a primer gobierno. Gracias. Gracias por su discurso. Invitamos a viceprimer ministro a su primera palabra. Here, here. Hola, espero que se me escuche bien. Perfecto. Vale. Alta de oposición ha decidido pegarse contra un muro y comerse toda la caracterización que Pau ha dicho. Nota panel que desde el minuto 1 Pau ya hacía una clara caracterización de por qué los accionistas no tienen los incentivos que dice alta de oposición, porque nota que todas las construcciones dependen de que exclusivamente los propietarios de las empresas estas que no han salido en bolsa, que dicen desde alta de oposición, tengan unos incentivos que sean buenísimos, que sean fantásticos, que no tienen ningún tipo de fiscalización, porque es un lado de la casa en el que existen estas empresas que tienen un perjuicio muy grande de no salir a bolsa, porque sí, Mati, vamos a saldar la carga de la prueba de que estemos obligando a todas. Mira, las obligamos a todas porque el proceso es demasiado sensible y tarda demasiado tiempo, que es tan importante para algunas personas que literalmente salga la medicación que les permite vivir, que es necesario que tengamos todos los mecanismos que sean posibles para fiscalizar todo lo que está sucediendo en esas empresas. Esto es de extrema gravedad porque hay gente que no puede vivir literalmente sin esta medicación, hay personas que no pueden salir a la calle, hay personas que ni siquiera son felices porque no pueden hacer nada en su vida en el momento en el que no tienen una determinada medicación. Esta es la urgencia, esta es la importancia del debate. Vamos a probar por qué precisamente los incentivos a que todas se sientan reguladas es lo mejor que sucede en el debate y por qué desbloqueamos mayor delta comparativo. Fíjate que la transparencia que ellos consiguen en el lado de oposición la están cercenando todo el rato. Ellos mismos dicen que hay empresas que están siendo fiscalizadas, ok, financieramente, ahora vamos a probar porque no solamente financieramente, pero hay empresas que no están siendo fiscalizadas, o sea, hay empresas que están sometidas a intereses partidistas de las personas que son propietarias actualmente y que no tienen ningún tipo de contrapartida, o sea, el incentivo a que en su lado de la casa estas personas estén solamente por el rédito económico es muchísimo mayor, porque nota que nadie les puede arrebatar su participación en la empresa. Son propietarios actualmente y nadie les puede echar. Literalmente tienen muchísimo más incentivos a que tengan réditos cortoplacistas y a que protejan su participación mediante patentes porque nadie les puede dar. No tienen miedo al castigo que le pueda provocar ningún tipo de contrapartida en este campo. Nota que lo que decían de que solamente es información financiera, lo primero, la información financiera, ¿quién ha dicho que no sea relevante? O sea, que hay una información financiera, lo primero que nos está diciendo es si hay un determinado rédito económico. Nota panel que esto es extremadamente importante, por ejemplo, en crisis como, por ejemplo, el COVID, cuando vemos extraordinariamente los beneficios que están obteniendo farmacéuticas y decimos, oye, tal vez no cobrar una vacuna a 15 euros puedes rebajar esa cifra porque tienes bastante beneficio. El control que tienen las personas que no están dentro de esta industria es muchísimo mayor porque ahora quien pueda acceder a comprar esa acción es una persona que ve en el mercado cómo la acción está subiendo porque tiene un gran rédito económico. Puede penalizar a esta empresa como sucedió, por ejemplo, con GameStop, cuando literalmente buscaron voltear el mercado haciendo que la empresa valiera muchísimo más y por lo tanto las empresas toman mejores decisiones porque saben que en cualquier momento cualquier persona puede coordinar una operación para intentar joderle la marrana. Por lo tanto, la posibilidad de que tomen estas operaciones extractivistas que está diciendo oposición se da de forma muchísimo más certera en su lado de la casa, porque en su lado de la casa no hay elementos para controlar a todas las farmacéuticas, solamente unas pocas, las otras coordinan toda la fuente de inversión si es que
se da, esa inversión de alto riesgo se da de forma mucho más descentralizada en mi lado de la casa, lo que facilita que se generen muchísimo más mecanismos de mercado en el momento en el que hay más empresas que están coordinándose por obtener una medicación que es exactamente la misma. En su lado de la casa solamente hay empresas que están coordinando y encima solamente para sacar beneficio. Por lo tanto, nota que la transparencia es fundamentalmente importante ya solamente con los informes financieros. Ya te he probado esa carga de la prueba, pero es que aún así nota que las regulaciones que hay a este respecto no solamente financiero, hay un informe de responsabilidad social corporativa donde hay que hacer informes en cuanto, por ejemplo, en Europa, en el momento en el que tú estás vendiendo este tipo de medicamentos, cuáles son las coordinaciones que estás haciendo para aumentar la Agenda 2030 o los ODS. Nota que hay también información de gestión que es relevante para saber cómo la empresa está actuando frente a ciertas contingencias, cuáles son los riesgos, y entonces esto ya nos da una clara indicación de que si la empresa lo está haciendo mal, lo podemos hacer, le podemos castigar o podemos hacer que sus acciones valgan menos y que por lo tanto escuchen las demandas de la sociedad, cosa que es inexistente en el lado de oposición. ¿Por qué esta medida es exclusiva en cuanto a, por ejemplo, también ya la hemos probado en cuanto a transparencia? Porque necesitamos que todas las empresas que están jugando a esto para que no saquen capital puedan coordinar esta acción, pero además por la liquidez. ¿Por qué tenemos más posibilidades de tener mayor inversión de riesgo? Mira, es contradictorio que si en el lado de oposición los inversores, tal y como ellos los están caracterizando, literalmente solamente buscan rentabilidad, en el momento en el que tenemos una inversión a largo plazo que es extremadamente incertera, esto eleva el riesgo. Si eleva el riesgo, lo que hace es probablemente que las personas necesitan que paguen más por sus acciones y que por lo tanto ahora hagan que precisamente sea muchísimo más rentable. Si ellos lo único que buscan es rentabilidad por las caracterizaciones que ellos mismos asumen, hay más probabilidad de que yo pueda tener más inversión de riesgo en mi lado de la casa porque precisamente aumentan el valor de las acciones, aumenta la cantidad de rédito, y si los inversores se comportaran de la misma forma en la que ellos dicen, yo en mi lado de la casa ya tengo más incentivos para poder coger muchísima más de esa inversión. Pero es que aparte esa liquidez es muchísimo mayor, porque nota que ahora yo tengo más operaciones, ahora yo puedo hacer ampliaciones o disminuciones de capital que puedo jugar y aumentar la cantidad de dinero que yo puedo meter en la empresa. Ahora hago que mis acciones sean mucho más o sean mucho menos, y eso puedo jugar para captar más financiación, captar menos financiación en su lado de la casa. Lo tienen bloqueado porque o te financia el Estado o te financian ciertos grupos de interés que no están alineados con la opinión pública. Por lo tanto, vemos que lo que existe en el lado de oposición es un espacio negro. Baja. Se me pasaba tiempo. Yo no entiendo en tu lado de la casa por qué las farmacéuticas no serían, en nuestro lado de la casa, porque no serían suficientemente reguladas. ¿Por qué necesitas más regulación de ese estilo en tu lado de la casa? La problemática es que en tu lado de la casa hay farmacéuticas que no están reguladas y otras que sí. Nota que esto lo que hace es que esas que no están reguladas se centralicen para sacar réditos extractivistas a la sociedad. En mi lado de la casa, si todas están reguladas, fiscalizo a todas por igual bajo los mismos estándares, y lo que hago es que precisamente se coordine mejor para que haya una mejor accesibilidad. Todo eso de la aseguradora es simétrico, ¿vale? Literalmente en mi lado de la casa puedo seguir teniendo las estructuras de capital que están financiando este tipo de medicamentos. La accesibilidad a este tipo de medicamentos va a ser la misma. Lo que estoy haciendo es que los medicamentos valgan menos en el largo plazo porque tengo mejores decisiones, tengo accionistas que están concienciados, y si lo hacen mal, si están sacando muchísimo más dinero, si están haciendo prácticas de monopolio, ahora tengo un poder en el cual las personas se pueden coordinar, ahora tengo grupos de interés que pueden atacar a esto, como ya sucedió con GameStop, y tengo un proceso de fiscalización muchísimo mejor. Por lo tanto, lo que prueba la comparativa es que la transparencia asegura que la mejor toma de decisiones hace que primero tengamos más certidumbre de inversión a largo plazo por las operaciones de capital, pero aparte que consigamos más beneficios porque tenemos más fiscalización, vamos a controlar a todas esas farmacéuticas, no vamos a hacer que ninguna de ellas se libre de la regulación. Muchas gracias. Gracias por tu discurso. Invitamos a vicelíder de la oposición. Un segundo, déjenme prender el aire. Ya, gracias. Nice, gracias. Bueno, pues saludos a todos. Juanes y Dani saben que les amo. Y gracias, Matías. Estoy muy emocionada de debatir contigo siempre.
En alta de oposición estamos firmemente en contra de la política de gobierno porque creemos que en el status quo lo que sucede es que la industria farmacéutica tiene una diversidad de actores que permite la priorización de objetivos diversos y que permite que haya una diferencia de toma de decisiones. El delta significativo está en el que en el mundo de gobierno homologamos el proceso de toma de decisiones y homogenizamos los resultados. En ese sentido, sí hay un cambio significativo cuando nosotros permitimos que las grandes farmacéuticas que no creen que pueden lidiar con la presión desde fuera, no creen que sus intereses se ven protegidos cuando entran actores externos, no creen que van a poder tener resultados que son positivos tanto para la industria como para la salud, decidan no ir al sector público. Creo que aquí lo que es muy importante entender es la priorización de las personas en el mundo de oposición, porque no es que nos pegamos contra un muro negando las explicaciones de alta de gobierno, es que literalmente el primer discurso afirma que las personas toman decisiones a largo plazo y presenta un ejemplo de la industria aeronáutica o espacial como si eso fueran a hacer explicaciones. En ese sentido, creo que es muy importante entender por qué lo más razonable es que en su lado los procesos sean de corto plazo y en el nuestro sean de largo plazo. Creo que es muy importante entender que en procesos en gobierno lo que sucede es que, por ejemplo, hay hedge funds que lo que tratan de hacer es comparar a las industrias y los resultados tangibles y cuando ven que una es más sólida, se cambian a esa. Creo que también es importante entender, por ejemplo, el oportunismo, que es la inversión a corto plazo y en un momento particular porque una industria está mostrando que está en un potencial crecimiento o, por ejemplo, que cuando las expectativas no se cumplen, esto se predice que se va a mantener sostenido en el tiempo y esa especulación hace que nos movamos no solo de empresas, sino también de industria. ¿Por qué la comparativa es más razonable que haya una visión a largo plazo? Creo que aquí hay varias razones para esto. Uno es que como inversionista dentro de la industria farmacéutica, tú entiendes que puedes, por ejemplo, acaparar cierta industria si tienes una inversión constante, si sabes que ninguna otra farmacéutica está invirtiendo en la investigación de una enfermedad muy riesgosa o que muy pocas personas tienen. Tienes una voluntad de hacer esta inversión porque sabes que en el largo plazo puede ser rentable. Si inviertes a largo plazo, pero acaparas el mercado, todos los beneficios son para ti. Pero también porque existe una confianza muy sólida con el equipo de investigación que tienen. Piensen que una industria farmacéutica selecciona específicamente qué científicos tiene, qué investigadores tiene, cuál es su ideología y cuáles son sus capacitaciones y en ese sentido confían en las decisiones que está tomando ese equipo de investigación y si el equipo de investigación les dice es plausible que podamos encontrar una cura o es razonable que podamos salir ganando este proceso, tienen esa fuerte vinculación que les permite arriesgarse en ese tipo de situación. Pero sobre todo y muy importante, porque conocen la industria farmacéutica. Piensen que no es lo mismo una persona que ha estado toda su vida y toda su carrera en la industria farmacéutica, que entiende los ciclos, que entiende los procesos, que entiende que a veces hay bajas y que entiende que a veces hay subidas. En ese sentido es mucho más plausible que en nuestro lado haya incentivos a tomar decisiones a largo plazo. Porque esto es razonablemente importante en el debate. Primero porque piensen en que cosas como la fluctuación de la bolsa a través de la especulación, a través del short selling y a través de que las personas decidan o que van a cambiar, no sé, de Pfizer a Johnson o que van a cambiar de la industria farmacéutica a la industria automotriz porque está creciendo, tiene impactos muy importantes en términos tanto de la planificación como de la inversión. Piensen que, por ejemplo, si Pfizer ahora no tiene los 100,000 euros que estaba teniendo, pero tiene 50,000 euros, tiene que tomar decisiones críticas sobre a dónde va esa inversión. Piensen en cómo a veces esto puede significar que voy a seguir priorizando invertir en las medicinas más importantes, pero voy a descuidar las medicinas menos importantes. Piensen en afectaciones que esto tiene para, por ejemplo, las personas que tenemos ADHD en Inglaterra y tenemos 6 meses sin poder acceder a medicación, o las personas que tienen, por ejemplo, epilepsia en México y tienen 2 años sin poder acceder a medicación, o la medicación es significativamente más cara. En ese sentido, no solo hay un impacto negativo a las empresas, hay un impacto significativo al bienestar de las personas, tanto en términos de accesibilidad, recursos económicos, pero en términos de salud y, por último, en términos psicológicos, ¿no? La ansiedad que te da no poder acceder a medicamentos que son importantes para ti. Pero segundo, en términos de sostenibilidad, piensen en que muchas veces si la inversión sale rápido y sale de forma que tú no prevenías, tienes que tomar recursos de otro tipo de lugares y no necesariamente vas a tener una estabilidad a largo plazo que te permite ser sostenible. En ese sentido, creemos que la fluctuación, la especulación y la inestabilidad de los ingresos tiene implicaciones no solo en la industria, sino también en el bienestar material de las personas. Baja.
sea, creo que va a ser las refutaciones concretas en el látigo, pero en el status quo, por ejemplo, la farmacéutica que más innova, Pfizer, ya cotiza en bolsa. Entonces, Great. Qué bueno que Pfizer lo pueda hacer. Qué bueno que Pfizer sea una empresa suficientemente sólida, que tenga suficiente mayoría, que esa mayoría pueda convencer a las minorías y que pueda tomar ese tipo de decisiones. Tu carga de la prueba es demostrarme que todos tienen la misma capacidad de Pfizer. Panel, me parece muy razonable que entendamos que sí es cierto lo que dice Alta de Gobierno y hay una diversidad de actores que tienen diferentes intereses y que toman diferentes decisiones. Baja de Gobierno me va a decir que todas las empresas van a poder llegar a los mismos acuerdos como plantea ese punto de información. Si Pfizer tomó esa decisión es porque Pfizer sabía que era capaz de mantener sus intereses y en ese sentido, ya, algunas les sale increíble. No creemos que a todas les sale increíble. Vamos entonces a traer un punto de extensión que tiene que ver con la independencia científica, que ya estaba adelantado en las explicaciones que había presentado sobre la vinculación de una empresa que a largo plazo elige a su equipo de investigación, confía en su equipo de investigación. Creo que aquí lo que pasa es que tú, primero, entiendes que puedes tener beneficios a largo plazo. Segundo, estás dispuesto a tomar riesgos que son importantes. Y tercero, estás dispuesto a explorar áreas que en el status quo no son rentables, pero que tienen el potencial de ser rentables. Si es cierto lo que dice Alta de Gobierno y hay una diversidad de intereses, yo no sé en el mundo de gobierno cómo tengo la capacidad de convencer a todos los actores de tomar ese tipo de riesgos versus en el mundo de oposición en el cual entiendo mejor sus intereses o tengo una mejor conexión con esos actores y puedo responder mejor a sus intereses. Para cerrar la comparativa de Altas, porque en realidad es una comparativa bastante sencilla, creo que hay que entenderlo primero, que las regulaciones no son exclusivas de entrar a la bolsa. Creo que eso tiene un delta muy poco importante en el debate. Hay regulaciones éticas que podemos implementar, pero segundo, no entiendo la importancia de este punto. O sea, bien, más transparencia, mal que haya menos innovación, mal que haya menos acceso a medicinas, mal que haya un daño negativo a la salud de las personas. Y por último, pues que al final del día no demuestran que haya una posibilidad de consenso. Si la diversidad hace que las decisiones estén stagnant, si la diversidad hace que haya discusiones que no se pueden resolver, si la diversidad dificulta el proceso de toma de decisiones, más diversidad por más diversidad, who fucking cares? Gracias por tu discurso. Invitamos a miembro de gobierno a su primera palabra. Here, here. Hola, hola. qué bonito debate. Ah, perdón. Qué bonito debate. Les quiero mucho. Estoy feliz de este round robin. Va a empezar mi discurso en 3, 2, 1. Yo creo que la carga de la prueba sí está a medias en altas en probar porque es necesario obligarlas a todas las grandes empresas farmacéuticas a hacerlo. Creo que eso es algo que se tiene que llenar de manera atingente. Pero segundo, creo que hay una falsa premisa, ¿no? Y es, aquí no estamos hablando de pequeñas farmacéuticas que están imposibilitadas de hacer innovación. Todas tienen bastante capital. El tema es hasta qué grado pueden llevarlo, uno. Pero dos, que creo que hay que entender el contexto, ¿no? Porque no hay un grado de necesariedad hasta el momento en el debate de por qué esto es necesario hacerlo. Nosotros en Baja de Gobierno sí les vamos a explicar eso. Empecemos con uno. Creo que es súper importante entender qué es lo que está ocurriendo actualmente frente a las enfermedades y frente al sector de salud. Y es que ahora las enfermedades son más complejas. Los virus han mutado, las bacterias se han especializado y es difícil tratarlas ya con los medicamentos convencionales. Es lo primero. Pero segundo, son altamente impredecibles. Lo que pasó en el COVID-19 evidencia que cualquier, digamos, posibilidad de expansión de las enfermedades hace que haya necesariedad de cooperación en estas vías, lo cual implica que se necesita unas cosas que ya van por encima de las regulaciones. Voy a tomar el mejor caso de oposiciones. Las farmacéuticas sí están mega reguladas. Las farmacéuticas para poder siquiera operar tienen muchas regulaciones. El tema no son las regulaciones. El tema es la posibilidad de que en el mercado financiero y estando en el mercado todas generar un rendimiento importante respecto de la posibilidad de capitalización de dinero mucho más confiable, uno, pero dos, y más importante, de la oportunidad de colaboración que no ocurre en las oposiciones. Ahora, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y vamos a hacer las caracterizaciones básicas.
Cuando hay pocas empresas cotizando, pasa algo y es que el mercado de las farmacéuticas tiene una ventaja competitiva y no funciona como todos los mercados, y es que tiene bienes inelásticos. Yo necesito la insulina para vivir, voy a tener que seguir comprándola porque necesariamente tengo diabetes y la tengo que seguir comprando. Si tengo tensión, pues tengo que comprar mi pastilla para la tensión. Esto lo que marca o lo que implica es que los actores que actualmente ya hacen parte de la bolsa tienen un poder de negociación sobre las medicinas que es exageradamente alto, uno, pero dos, adicionalmente está despriorizado de otras necesidades que son supremamente necesarias de atender. Primero, pero segundo, que adicionalmente el hecho de que entran nuevas empresas a competir marca una tendencia financiera que es supremamente óptima, y aquí lo voy a explicar con varios ejemplos de por qué esto es necesario. Ahora, la posibilidad de hacer colaboraciones sí depende de cierta trazabilidad de confianza. ¿Por qué? Porque sí, claro, en el COVID se pudo solucionar porque hubo demasiada voluntad política de estados, pero eso no son todos los escenarios, uno, y dos, hay una diversidad de enfermedades que tienen que ser atendidas. La posibilidad de que sean atendidas está mejor del lado del gobierno por dos razones fundamentales. Uno, porque te vuelves mucho más atractivo para las personas que ya cotizan en bolsa y que ya hacen inversiones, precisamente por dos cosas. La primera es porque ahora puedes, por ejemplo, realizar ETFs de las mismas farmacéuticas que hacen que se vea como una acción o una posibilidad de sostenibilidad, porque en tu portafolio de inversión ya no implica que está supeditado a las decisiones de una de las empresas farmacéuticas, sino que tienes el conglomerado y necesitas la estabilidad de todas. Uno, pero dos, que tienes mucha mayor confianza porque ahora sí hay un historial de, digamos, de qué es lo que se le está invirtiendo o de cuáles son las capacidades. Ahora, adicionalmente, muchas de las colaboraciones que no existen en la materialidad vienen de que, claro, Pfizer cotiza en bolsa, yo tengo acceso a su información, pero por ejemplo, esperen que acá tengo muchos ejemplos, Novartis de Suiza no lo hace, o por ejemplo, Bayer aún no lo hace. Lo que ocurre entonces es que es mucho más difícil ceder ese dinero porque entonces tengo información incompleta respecto de todos los agentes que pueden cooperar. Porque necesito que sean todos y porque necesito que las farmacéuticas operen digamos, como en conjunto y no necesariamente diversifiquen como le preocupaba a Alta de oposición. Y es porque hay 4 capacidades que son exclusivas de las farmacéuticas que hacen que sean sustancialmente necesarias para la cooperación. Uno es que tiene una historial dedicado a esto. Muchas de las farmacéuticas se han especializado, por ejemplo, en medicamentos para el cáncer, pero también tienen cáncer o para la longevidad, o tienen como ya estímulos de investigación en áreas específicas que las hacen competitivamente diferentes, están especializadas. Dos, los investigadores o cooperaciones con las universidades son diferenciadas. En Estados Unidos, claro, cooperó con Harvard, pero por ejemplo en Inglaterra cooperó con Oxford. Eso marca, digamos, las tendencias de, por ejemplo, los investigadores universitarios hacia dónde han visto o qué es lo que han encontrado de información de esto. Tres, que adicionalmente dependen de distintas jurisdicciones. Hay estados que, por ejemplo, promueven que la posibilidad de hacer ensayos clínicos sean mucho más accesibles o sean más fáciles de solventar, lo cual implica que tienen capacidades diferenciadas. Pero 4, por ejemplo, están en distintos puntos del mundo. El hecho de que sea un país más tropical o que sea un país menos, cambian las dinámicas de cómo se pueden alterar los virus o cómo pueden cambiar las bacterias, lo cual hace que esta información sea fundamental para la necesidad de avanzar en los medicamentos. Lo que hace entonces esta medida es que capitaliza precisamente que estas personas estén en algún grado obligadas a cooperar, y eso marca los grados de innovación y la posibilidad de ahora crear medicamentos que sí curan enfermedades, crear medicamentos que sí solventan o al menos tener, digamos, las inyecciones básicas para que la gente deje de enfermarse en la materialidad o se prevengan cosas como el COVID. Alta. Esto presupone que las empresas que ya son publicly traded no tienen esa capacidad. En serio, honestamente No, y pienso es que que no deberían la poner tienen en porque bolsa. ya te expliqué todas las capacidades que hay adicionales que no dependen de que seas grande, dependen de que obviamente estás localizada en otro espacio, dependen que te has especializado en otras cosas. Ergo, creo que sí es necesario. Uno, pero dos, que adicionalmente creo que aquí hay algo súper importante a analizar y es la facilidad que genero, porque mire, cuando la colaboración está previa, es decir, yo ya vengo cooperando con estas industrias porque ahora sé que hay inversores que están invirtiendo en función de esa cooperación y tengo la garantía que lo hacen porque tienen la confianza de que estas empresas ya tienen un historial y una predictibilidad, entonces es ahí donde tengo mayores facilidades, por ejemplo, de desenvolvimiento, ¿no? Donde las patentes pueden ser
conjuntas y pueden ser para más países, donde, por ejemplo, tengo mayores capacidades de ahorrar en costos operativos en términos de cómo se elaboran las mismas pastillas, de cosas como, bueno, es más fácil producir la pepita, esa vaina, en otro país que en otro lado. Eso me genera distanciamientos de lo que decía alta oposición, porque ahí es entonces donde mis investigadores tienen mayores capacidades, no solo de información, sino de capacidades materiales de llevar a la práctica el medicamento y de terminar regulándolo. Este debate no es de acceso a medicamentos, porque ninguno de los lados se resuelve. Creo que incluso ya es fácil pensar que hay patentes que para algunos medicamentos existen. El problema es cuando no existen y cuando hay una necesariedad y no tienes la suficiencia institucional financiera para solventar este problema. Creemos que los estados no se tienen que hacer cargo de esto. Creemos que es necesario que sea por vías financieras, supremamente orgullosa de defender. Gracias por tu discurso. Invitamos a miembro de la oposición a su primera palabra, here. Hola, ¿me escuchan bien? Listo. Sí. Comienzo en 5, 4, 3, 2, 1. Voy a hacer dos cosas muy sencillas en extensión. Voy a explicar por qué la industria farmacéutica es bastante riesgosa a nivel general y solo las grandes farmacéuticas que ya están por voluntad propia dentro de la bolsa, pues probablemente son las únicas empresas que pueden lidiar con ello y que cualquier otra pues tiene riesgos que son significativamente grandes. Esto daña de manera sustancial el caso de gobiernos porque el caso de gobiernos se basa en que la acción sea estable o que aumente el valor de la acción y por tanto haya más réditos para la empresa. Si explicamos por qué la acción es lo suficientemente riesgosa como para que las personas evadan, por ejemplo, esas empresas farmacéuticas y, por ejemplo, prefieran las empresas farmacéuticas que voluntariamente ya habían entrado, pues probablemente los beneficios de los que habla gobiernos pues simplemente no existan. Y lo segundo que vamos a hacer es explicar por qué tenemos mayores beneficios de innovación y demás cuando la financiación viene por otros medios. Porque tenemos una industria, porque las industrias farmacéuticas son significativamente riesgosas y porque esto entonces va a hacer que la cantidad de dinero, por ejemplo, que reciben sea significativamente volátil, tengan que impedir, por ejemplo, hacer planeaciones a largo plazo o que, por ejemplo, simplemente el valor de la acción baje porque las personas prefieren otros tipos de inversiones o las farmacéuticas que ya previamente están y simplemente el valor que se refleja dentro del mercado es un valor que no representa la capacidad de las empresas, sino representa simplemente lo que las personas creen que pueden lograr dentro del corto plazo. Lo primero, porque esto es sistemáticamente difícil como para las empresas, por más de que sean grandes, como ser lo suficientemente solventes. Lo primero es que las auditorías que ya existen ya retrasan la distribución. Y esto también sirve para anular alta de gobierno, porque yo creo que las empresas ya son de interés público y simplemente la diferencia entre la auditoría que existe dentro del mundo de gobierno y la de oposición es que en la de oposición pues simplemente son auditoras independientes y privadas que tratan de fiscalizar específicamente el tema de los medicamentos. Pero esto lo que hace también es como, además de neutralizar el hecho de que pues van a ser ampliamente fiscalizadas porque a las personas les preocupan mucho los medicamentos, es explicar que la industria es como significativamente riesgosa, porque las auditorías lo que hacen es generar etapas de años de prueba, por ejemplo, para garantizar que el medicamento funcione de la manera más correcta. Por ejemplo, también manifiestan intereses estatales lo suficientemente fuertes como para impedir de manera fuerte que el medicamento salga. Pero lo segundo de por qué son increíblemente riesgosas, como a través de por qué es significativamente caro, es que la tecnología es cara. Pagar profesionales que estén lo suficientemente capacitados, laboratorios de millones y millones de dólares, maquinaria a la cual se le tiene que hacer mantenimiento todo el tiempo, que simplemente se retrasa o se daña o que ya no sirve para hacer los medicamentos que antes se hacían. Y creo que estas cosas como que hacen que la tecnología sea significativamente cara. Un segundo, Cristian. Dime. Me salió accidentalmente el Zoom. Lo último que pude captar de tu discurso es sobre que las auditorías retrasan la distribución. Minuto 1:20. Vale, espérame. ¿Eso significa que? ¿Cuánto me queda? Como 6. No. Sí, como 6 minutos. Bueno, listo. 1:20, 5:40 creo. Más los 15. Como 6 minutos. Listo. Listo. O continúo en 5, 4, 3, 2, 5:55. 1. Dime, Te espérate quedan ahí. a 5:55 con los segundos de gracia. Listo, vale. Gracias. Continúen 5, 4, 3, 2, 1. De las auditorías retrasan la distribución porque generan etapas de años de pruebas y porque hay un interés estatal muy fuerte en que no salga ningún medicamento que genere daño, por ejemplo, a las personas, por ejemplo, que tengan como daños en las campañas y todo eso. Entonces existe un fuerte nivel auditar y hacer que se retrasen, por ejemplo, los éxitos, por ejemplo, de estas empresas años, décadas incluso. Lo segundo es que la tecnología es significativamente cara. Yo tengo que pagar profesionales caros, tengo que pagar, por ejemplo, laboratorios de millones y millones de dólares, así como su mantenimiento y la compra de la maquinaria, por ejemplo, también significa un coste significativamente alto de millones y millones de dólares. Esto hace, por ejemplo, que el profit, por ejemplo, que pueden obtener las
empresas dentro del corto plazo sea significativamente bajo, inclusive dentro del mediano, inclusive dentro del largo plazo, porque muchas veces las empresas que investigan ciertos medicamentos como que son medicamentos a pérdida, porque muchas veces no sé si el medicamento va a funcionar o no va a funcionar, o no sé qué utilidad va a tener el medicamento. Muchas veces la forma en que funcionan las farmacéuticas es descubrir un medicamento y luego tratar de determinar dónde funciona dentro del mercado. Creo que este tipo de cosas son increíblemente riesgosas porque se basan en el azar y no simplemente en resultados que yo sé que van a surgir. Y lo tercero es que existen intereses por parte del Estado, por ejemplo, de generar patentes significativamente limitadas. Es decir, es indeseable que retengan patentes y que por tanto se aprovechen de este beneficio durante un gran periodo de tiempo. Además de tienen que competir con medicamentos genéricos y baratos, y muchas veces tienen que competir con otros medicamentos que curan lo mismo, sobre todo con medicamentos que ya generan las farmacéuticas más grandes, que son probablemente las que ya se encuentran en bolsa. Creo que este nivel de competencia tan estúpidamente fuerte hace que solo las empresas farmacéuticas más grandes, que son las que ya cotizan en bolsa, realmente puedan sobrevivir dentro de la bolsa, porque se identifican como no lo suficientemente riesgosas. En cambio, las otras se identifican como riesgosas porque precisamente se basan en una innovación que tiene que ver más de riesgo. O sea, generalmente la razón por la cual no entran es porque son empresas de más riesgo, y si entran con riesgo, pues probablemente las personas no quieren invertir o simplemente pierden su capital, el valor de la empresa se disminuye. Lo segundo, porque creemos que maximizamos los beneficios de la innovación dentro del mundo de oposición. Entendamos de dónde proviene el financiamiento por parte del mundo de oposición cuando no tengo la bolsa como alternativa. Y es que aquí hay un costo de oportunidad muy claro. Si yo puedo obtener, por ejemplo, dinero de la bolsa, en el mejor de los casos de gobierno, donde sí sea funcional, como asumiendo un caso más comparativo, creo que esto es malo por varias razones. Lo primero es que preferimos el financiamiento estatal condicionado, porque entonces ese financiamiento no se basa en que obtengas réditos, sino que obtengas resultados. Es decir, yo puedo obtener resultados sin obtener réditos, como por ejemplo cuando curo la enfermedad huérfana que, no sé, dañaba a cierto grupo particular de personas. Eso puede obtener resultados, pero no necesariamente obtengo réditos. A los estados les interesa muchísimas veces obtener esto porque esto implica, por ejemplo, victorias políticas. A las ONGs muchas veces les interesa también esto porque implica, por ejemplo, generar más medicamentos a las mujeres que muchas veces no se iniciaban antes. Eso hace, por ejemplo, en la comparativa dentro de oposición, que las empresas, cuando intercambian este tipo de financiamiento como el que existe dentro del mundo de gobierno, pues precisamente prefieren entonces el otro tipo de financiamiento. ¿Por qué son excluyentes? Porque es excluyente el financiamiento estatal con el financiamiento de las empresas. Porque cuando tú, en la información pública que tienes frente a las personas, las empresas ven que tú estás desarrollando, por ejemplo, medicamentos de riesgo que no les vas a sacar como los suficientes réditos, como por ejemplo para pagarle, pues probablemente los accionistas prefieren otro tipo de empresas. ¿Eso qué implica? Que cuando yo salgo a la bolsa, para que mi valor en la bolsa no se disminuya y para que, por ejemplo, la percepción que tienen las personas de mi valor como empresa no se disminuya, me veo obligado, por ejemplo, a transitar a los mismos tipos de medicamentos que ya están haciendo las más grandes empresas, o a medicamentos que sean significativamente riesgosos, o simplemente a asumir una menos cantidad de presupuesto, por ejemplo, porque el daño a la imagen de obtener resultados versus sacrificar beneficios es demasiado grande y puede dañar a las empresas. Eso hace, por ejemplo, que los accionistas y grandes socios prefieran dejar de invertir tanto, por ejemplo, dentro de innovación, dentro del mundo de oposición. Lo segundo, y que también es súper importante, es que el mundo de gobierno reduce la innovación de las empresas que son más grandes, porque es que no es que exista un capital infinito, sino lo que más probable que suceda dentro del mundo de gobierno es que el capital que existe por parte de las grandes empresas, P&G o lo que sea, que ya están en la bolsa, se fragmenta dentro de todas las grandes empresas que obligan dentro del mundo de gobierno. ¿Por qué creemos que eso es malo? Porque la razón por la cual las empresas pueden generar innovación es porque tienen un colchón significativamente grande dentro del mundo de oposición. Eso hace, por ejemplo, en la comparativa, que el colchón por el cual, por ejemplo, P&G hace innovación o otras empresas hacen innovación sea significativamente menor dentro del mundo de gobierno, porque se fragmenta dentro de todas las otras farmacéuticas, y eso hace, por ejemplo, que sea significativamente más dañino. Antes, alta. Pero, Cristian, el financiamiento estatal, votante promedio informado sabe que también está en las empresas de bolsas. De hecho, muchas veces el Estado es el propio accionista y el que también forma parte de la toma de decisiones y no deja que se hagan estas barbaridades. El problema es que tú generas un costo de oportunidad. Ya te expliqué cómo cuando tú aceptas financiamiento estatal significa que estás dedicando recursos a cosas que no te están teniendo ganancias económicas. Y tú no puedes darle dividendos, por ejemplo, a tus accionistas de la plata que te dio el Estado. Esa plata no la puedes gastar en eso. Eso implica, por ejemplo, que generas un costo de oportunidad fuerte entre aceptar el dinero de uno o aceptar el dinero de otro en cantidad. No te estoy diciendo no aceptar ninguna plata del Estado, pero sí me veo incentivado a aceptar una plata muchísimo menor. Me veo incentivado a aceptar menos plata, por ejemplo, de ONGs o otras organizaciones. Eso es lo que sucede en la comparativa. Tienes que matizar mejor tus puntos de información. Lo segundo es que el valor de la bolsa no refleja los resultados científicos. Y esto es súper importante. Bueno, y lo que les estaba hablando antes es clave. O sea, si la cantidad de dinero colchón que tienen las empresas grandes, por ejemplo, para poder ejercer la innovación disminuye, cuando hay, no sé, 30 empresas en lugar de 4 que están cotizando en la bolsa, no pueden acumular el suficiente capital como para generar innovación lo suficientemente fuerte, y prefieren entonces métodos que sean muchísimo más seguros dentro de la comparativa. Y lo tercero es que esto cambia la percepción de la empresa, porque yo no entiendo
como en el mejor en el caso de gobierno, porque los accionistas preferirían invertir en una empresa que se vio obligada a salir en la bolsa. Es decir, que no tenía métodos o no tenían investigación, no tenían experiencia o ni siquiera estaban preparados. Si los accionistas no tienen como el incentivo, por ejemplo, de invertir tan fuertemente dentro de esas empresas nuevas que llegan y prefieren las empresas farmacéuticas viejas, eso hace que el valor que representa la empresa dentro del mercado dañe la propia imagen de la farmacéutica y que estas empresas ya no sean grandes empresas farmacéuticas, sino sean medianas o inclusive no tan grandes empresas farmacéuticas, y eso reduce la cantidad de capital dentro de la misma simplemente porque se daña la percepción de la misma y hace que los estados, otras ONGs no quieren invertir dentro de ellas y que sea mucho menos importante la inversión de innovación. Por todo esto, orgulloso de... Gracias por tu discurso. Invitamos a Látigo de, de gobierno, perdón, para que termine el debate en gobierno. Su primera palabra, here. Hola, como prueba de audio, solo quiero decir que en el TRE de hace 2 años yo juzgué a Simón en una moción de ETF y se inventó una mierda que no existe, pero ganó. Entonces yo creo que cualquiera puede hacer esto. Ok, no se le corta, se le está cortando. Creo que no solo a ti, creo que son ellos. Sí. Ya se fueron. Oh, no. Ahí está. Ah, ya volvimos. Ya, espérate. Y ya ese fue todo mi discurso. Muchas gracias. No, espera. Ah, ya está. ¿Sí? ¿Sí? ¿Listo? ¿Ahí escuchan? Sí. Listo. Voy a empezar, esperen, con el cronómetro. Voy a empezar. Voy a empezar mi discurso en 3, 2, 1, ya. Lo más importante en este debate es la colaboración entre diferentes grandes farmacéuticas y les vamos a explicar por qué esto es exclusivo. Esto es importante, uno, por las emergencias de crisis de enfermedades que existen, como por ejemplo está el monkeypox o como existe con el COVID-19. Sí es cierto que hay incentivos a la colaboración independientemente de que se obligue a la mayoría de farmacéuticas a entrar a estos espacios. La diferencia es el tiempo o el momento en la línea temporal en las cuales se hace esa colaboración. Lo que pasa es que en oposición, cuando no tienes a todas las personas, a todas las farmacéuticas enlistadas en bolsa y no tienes este criterio de confianza, te demoras muchísimo más tiempo en contener la mayoría de este tipo de enfermedades o hacer este tipo de colaboraciones porque estás esperando a que los inversores confíen en que puedes tener otro actor que sea igual de confiable. Pero esto también es importante precisamente por el encuadre que les pone Lale y es la tendencia de las enfermedades a futuro que terminan siendo muchísimo más complejas, que ya no requieren solo el conocimiento de Pfizer, sino que requieren de conocimiento de otras personas. Pero vamos a ser claros con las capacidades, ¿no? Esto no se trata de dinero. Alta oposición razonablemente dice, pero si Pfizer tiene muchísimo dinero, ya puede hacer esto por sí solo. Pero es que no se trata de dinero, se trata de otros aspectos. El conocimiento, uno, porque el know-how de diferentes grandes farmacéuticas es distinto. Pfizer se encarga, por ejemplo, de vacunas especializadas para temas como pueden ser problemas cardiovasculares, pero, por ejemplo, la industria de Asia, de las grandes farmacéuticas de Asia, se encargan más de temas de fiebre que están relacionadas, como por ejemplo, con el ambiente selvático en el que se encuentran. Por lo tanto, las especializaciones que tienen diferentes grandes farmacéuticas son distintas y necesitan converger en ciertos espacios. Dos, porque lo que les decía Lale, el hecho de donde estén localizadas importa porque tienen circunstancias particulares diferentes. Que tú puedas asociarte con la gran farmacéutica que está en China te permite tener acceso a conocimiento investigativo de gente en el campo de China que probablemente pues, tiene mayores rendimientos investigativos, por lo tanto también es un plus. Pero tres, es que facilita a nivel logístico que puedas invertir en un proyecto. En su lado de la casa y tienes que invertir a ambas empresas, incluso si colaboran. En nuestro lado de la casa, como está en el sistema financiero, puedes hacer un ETF o hacer un mecanismo que solo metes una acción conjunta para ambos y haces que el dinero de este proyecto en particular sea muchísimo más rentable. Esto es por lo cual es más importante. Vamos a refutar todos los puntos de oposición y por qué creemos que no son tan graves. Vamos con alta oposición. Alta oposición dice, esto genera dinámicas de short selling y sabotea la planificación de las grandes empresas. Mi primera observación
apasiona aquí es que presuponen que esta es una técnica que se utiliza en esta industria en específico, ¿no? Si ven el discurso de Marce, es decir, esto pasa en el sistema financiero, pero no porque necesariamente en las farmacéuticas. Lo que pasa es que esto no es tan común en las farmacéuticas, precisamente porque el short selling lo que se hace es que se compra barato, esperas a que se valorice y la vendes antes de que se vuelva a bajar este dinero de manera drástica. Pero como Lale ya les explicaba, las farmacéuticas tienen un crecimiento constante, es decir, no son tan volátiles o bajan de un momento a otro, no compras y vendes de manera rápida, sino que lo mantienes estable en el tiempo. No es como el petróleo que sabes que va a ser volátil y entonces lo vendes cuando está caro para ganar dinero. Tú sabes que la industria de la farmacéutica por sí inelástica vas a seguir ganando dinero y no lo vendes de manera rápida. Pero lo segundo es que incluso si es cierto, tomemos el mejor caso de oposición, que vendes de alguna manera, haces short selling con la mayoría de estas farmacéuticas, creo que presuponen que esto es un daño para las farmacéuticas. No es cierto, porque igual estás vendiendo, es decir, igual la empresa está recibiendo dinero. Cuando tú vendes una acción, significa que hay un nuevo comprador, el nuevo comprador compra la acción, significa que inyecta otra vez dinero a la farmacéutica en un principio. Y eso es lo chévere del sistema financiero. Y es como es un mercado virtual, esto es inmediato, entonces no tienes un tiempo donde pierdes dinero, sino que la compra se hace inmediata y por lo tanto no hay esos conflictos de que la empresa termina perdiendo dinero a final de cuentas, ¿no? Vamos ahora con el tema de los reportes trimestrales y porque esto genera incentivos a corto plazo, lo cual prácticamente es falso, pero vamos a terminar de mecanizarlo. Uno, dicen que esto genera accionistas anónimos que probablemente pueden tener intereses distintos. El problema es que la mayoría de agentes que están dentro del mercado financiero no tienen intereses administradores, tienen intereses de tratar de capitalizar. Lo que significa es que la gente lo que hace es comprar acciones sin voto o comprar acciones solo para meter dinero y obtener retornos. Tenían que decir porque en la gran mayoría de veces vas a tener accionistas que tienen interés en también comprarte la administración de la empresa, lo cual es poco probable. Pero lo segundo es que dicen, como hacen reportes trimestrales, te importa muchísimo más el corto plazo y por lo tanto sigues haciendo dinero a corto plazo. Pero creo que ganas dinero a corto plazo en ambos lados de la casa, independientemente de la investigación, porque igual estás vendiendo patentes, por ejemplo, porque igual estás vendiendo los medicamentos base en ambos lados de la casa, lo cual significa que hay un ingreso constante de este tipo de productos que estás vendiendo. El tema de investigación es algo aparte, pero los rendimientos no se sabotean de un momento a otro porque quieres invertir de ahora mismo, ¿no? Antes de seguir, un punto a la alta. El nivel de coordinación que plantean presenta lógicas similares a las de un cártel. Hacen acuerdos para establecer precios elevados o generar escasez Bueno, artificial y es en el súper peor de dañino. los... A ver, dos respuestas bases. No es solo decir esto se parece a un cártel, es decir, ¿por qué esto es tan malo? Lo que yo les digo es que para necesitar la colaboración con las nuevas enfermedades creo que es necesario. Pero dos, es que ustedes se mitigan. Si oposición dice, ya hay criterios de fiscalización, antimonopolios, entonces eso también se termina regulando a través de la FTC, de las agencias antimonopolios, no el mercado financiero en específico, ¿no? Vamos con baja de gobierno y porque creemos que su caso no tiene mucho sentido. Lo que ellos dicen es que la volatilidad del sistema financiero hace que puedas tener precios de las farmacéuticas que se puedan sabotear de un momento a otro. Pero creo que esto no es cierto. Uno, porque sus caracterizaciones específicas como puede ser, tienes medicamentos riesgosos, tienes maquinaria riesgosa, no es cierto por el proceso que ya escribe su cámara alta y que ellos mismos afirman. Es decir, si te demoras tiempo en evaluar este tipo de cosas, en hacer auditorías, en tratar de hacer pruebas de la mayoría de estos medicamentos, significa que hay una mayor fiabilidad o confianza de que el medicamento va a estar bien, por lo tanto el riesgo no es tan alto. Pero lo segundo es que baja de oposición presupone que necesitas resultados, lo cual no es cierto. ¿Saben por qué la gente invierte en inteligencia artificial y no en ropa, a pesar de que la ropa da resultados más inmediatos que la inteligencia artificial? Es porque la gente no compra estas acciones porque salga el producto rápido, sino porque la investigación en sí misma da dinero. Es decir, vender patentes da dinero, es decir, vender conocimiento, a pesar de que no saques el medicamento final, sino que saques el conocimiento para las universidades, hace que ganen dinero. Por eso la gente invierte en este tipo de cosas, porque no necesitan que el producto salga al mercado, sino que se vaya descubriendo diferentes asuntos distintos de estas enfermedades, porque los estados compran esto a final de cuentas. Por lo tanto, los resultados no son dependientes, el proceso de investigación sí es lo necesario para que esto sea estable. Pero por último, es que necesito que haya varios empresas, y ya con esto cierro mi discurso, porque diversificas el riesgo. Oposiciones se comprometen de que hay pocas empresas en el mercado financiero. Cuando tienes solo una, generas el daño volátil que quiere tener baja oposición porque solo dependes de un actor. En mi lado de la casa tienes múltiples, entonces se diversifica los riesgos entre todas. Por todo esto, orgullosísimo de sí, proponer. Gracias por tu discurso. Terminamos el debate con el látigo de la oposición. Su primera palabra, here, here.
Oye, bueno, antes de empezar, quiero decir que estoy muy cansada. Siento que ha sido un torneo muy denso, con emociones muy agotadoras. Afortunadamente no tuve que defender Go en la ronda pasada. Gracias, Dios. Em, Veamos. Empiezo, va a ser muy chistoso. Empiezo en 3, 2, 1. Creo que el caso de alta oposición es extraño, porque nos dicen que estas empresas ya son grandes, ya son muy estables y no necesitan de ningún tipo de financiamiento. Y yo creo que el debate no se trata de las empresas que ya están en la bolsa porque son muy, muy estables, sino de las empresas que son lo suficientemente grandes, pero no tienen el mismo nivel de estabilidad y por ende no han entrado a la bolsa por alguna razón. Y por eso creo que el caso de baja oposición tiene más sentido. Pero indaguemos un poco más en esto. Lo primero que dicen es que la innovación en el mundo de alta oposición solamente se da en el corto plazo por la necesidad de rédito, pero en estas empresas que ya son tan enormes, creo que es razonable que la innovación se dé tanto en el corto plazo como en el largo plazo, porque tienen como recursos distintos que se pueden destinar a ambas cosas y que no necesariamente implican un costo de oportunidad por el gran posicionamiento y como extensión que tiene la empresa. Creo que por eso los casos como más particulares en los que la empresa sí tiene este costo de oportunidad son más importantes. Lo segundo es que dicen que las decisiones de los accionistas que pues van a cambiar, ¿no? Y creo que esto solamente sucedería si es que los accionistas son mayoritarios, es decir, si una persona compra una o dos acciones de una empresa muy grande como Johnson Johnson o Pfizer, probablemente no puede cambiar el plan de acción de la compañía. Entonces creo que en estos escenarios en los que los accionistas sí tienen más margen de acción como en baja de oposición, pues estos impactos sí se pueden dar. Y sí. Luego hablaré un poco más al respecto, pero en ese sentido creo que baja de oposición explica dos cosas que son muy importantes. La primera es porque los costos son muy altos para las empresas y que esa es la razón por la que muchas veces deciden no entrar a la bolsa, ¿no? Porque tienen que lidiar con las patentes, con todas las auditorías que retrasan los procesos, porque la tecnología es cara y porque es un mercado en el que ya existen monopolios o oligopolios y competir con esas grandes compañías es algo que se le dificulta a estas empresas que son grandes pero no son enormemente como posicionadas. Y lo segundo es respecto al financiamiento estatal y cómo este está condicionado a resultados. Y yo creo que este financiamiento estatal es importante primero porque aumenta la confianza en el mundo de oposición. Es decir, si yo solamente voto a las empresas que los accionistas reconocen que antes no estaban en el mercado de acciones por alguna razón, porque no se consideraban lo suficientemente estables o porque implicaba un gran riesgo, pero les doy tiempo para que decidan como progresivamente hacerlo de forma natural, porque ahora sí tienen el financiamiento del Estado y, por ejemplo, como ese tipo de respaldo para construirse y consolidarse antes de entrar, pues creo que están mejor esperando así sea como un plazo más razonable de tiempo antes de entrar. Pero lo segundo es que creo que la innovación nunca es suficiente, ¿no? Y alta de oposición dice, ay, bueno, es que la innovación se va a desplazar. Creo que ya expliqué por qué esto no sucede en las empresas que son muy grandes, porque igual pueden innovar y mantener como el rédito a corto plazo, pero creo que sí es importante explicar cómo que nuevas empresas estén innovando en el mundo de baja de oposición, porque esta es la forma en la que se consolidan y se hacen más atractivas en el mercado, es suficiente. Ahora, respecto a los gobiernos, primero a alta de gobierno, respecto a la fiscalización, yo creo que ya se ha explicado que la fiscalización es muy alta y esto tiene mucho sentido porque creo que especialmente en el mercado de la salud, como que el consumo de los productos está muy basado en la confianza, es decir, no es lo mismo que en la tecnología o en una casita, como que, pues nada, o sea, la gente como que reconoce que igual se podría recuperar si algo sale mal, pero en el escenario de la salud, como que esto sí es muy grave y en ese sentido, pues la fiscalización es muy estricta porque reconoce que además los daños de un mal medicamento, por ejemplo, pueden ser irreversibles. Pero lo segundo es que si ya reconocemos que en el mundo de oposición la fiscalización es mucha y de bastantes fuentes, lo que sucede cuando aumenta aún más la fiscalización en el mundo de gobierno es que se retrasan aún más las ganancias y esto hace menos atractivas las empresas y que sí, como que los empresarios se desplacen a las empresas que ya son muy grandes o que simplemente ni siquiera compren las acciones de las mismas y solamente las estamos exponiendo, perdón, a un riesgo del que ni siquiera tenemos como garantía de que vayan a poder recuperarse en caso de que, por ejemplo, haya una crisis o como algún movimiento extraño en el mercado de las acciones. Sobre baja de gobierno, que igual creo que está vinculado como a este punto de la cooperación e innovación, del que también hablaba un poco alta de gobierno. Yo creo que abrirse en bolsa no necesariamente implica que ahora usamos instrumentos conjuntos, ¿no? Y en el caso en el que sí, por ejemplo, en el que tenemos como o juntamos pequeñas acciones de varias grandes empresas para hacerlo como más seguro y más atractivo para las accionistas, lo que sucede es que estoy dividiendo el capital, ¿no? Entonces tengo que darle a cada una de las compañías una cantidad más pequeña del mismo y por ende pueden innovar menos en sus propias actividades. Y como
como están innovando menos en sus propias actividades, pues simplemente tienen una construcción peor de innovación en el mundo de baja de gobierno. Pero además creo que hay dos escenarios, ¿no? Como que las empresas ya quieren cooperar en el status quo y que las empresas no quieren cooperar en el status quo. Veamos cómo igual nos relacionamos con ambos escenarios. En el escenario en el que igual quieren cooperar, creo que las empresas ya cooperan y esto tiene aún más sentido en el encuadre de baja oposición en el que las empresas están intentando consolidarse en un mercado que es bastante competitivo y quieren posicionarse de una mejor manera. Y eso lo que significa es que intentan, por ejemplo, financiar proyectos que sí tengan en común, así tengan como cosas especializadas, porque creo que el caso de baja de gobierno también depende fuertemente de que no tengamos como productos que se entorpezcan como mucho, ¿no? Y yo creo que cuando uno tiene una farmacéutica probablemente igual intenta diversificar la cantidad de productos que está pues generando porque entiende que eso aumenta la probabilidad de tener ganancias. Entonces, si quiero cooperar, pues simplemente busco una empresa que tenga como incentivos suficientemente parecidos y lo hago para tener menos costos y, por ejemplo, para poder lidiar conjuntamente con las patentes, con las auditorías y con los costos de como los profesionales y demás. Y en el escenario en el que igual estas personas no quieren cooperar, creo que lo que sucede es que igual no van a cooperar en el mundo del gobierno. Si reconocen que es que la patente es lo suficientemente atractiva y que quieren esa ganancia porque es muy grande, igual van a decidir no hacerlo, especialmente si hay como empresas que tienen más poder que otras, justamente como por el nivel de consolidación o de productos que venden. Antes alta. Incluso aunque Posiciones considera demostrar que hay intereses económicos increíblemente grandes, Alta de Gobierno ya prueba que hay grupos de intereses no económicos dentro de la Junta de Accionistas. Esto impide que se hagan barbaridades dentro de la materialidad. Baja. O sea, si ustedes, todas las refutaciones a alta de gobierno es que hay métodos de control para que sea fiable la mayoría de estos productos, ¿por qué de repente se vuelve volátil la industria cuando quieren usar el otro argumento? Es lo que no está claro. Lo primero sobre el punto de alta de gobierno y que los accionistas son razonables es que yo creo que sí, o sea, probablemente los accionistas igual reconocen que hay proyectos que se tienen que hacer en el largo plazo, pero si es que este es el caso, probablemente como que inviertan en industrias que son lo suficientemente atractivas o compren acciones en empresas que ya compran en la comparativa, es decir, si quieren proyectos largos, pues simplemente le compran a Johnson y Johnson o a Pfizer que ya tienen proyectos en el largo plazo y entonces el caso de alta de gobierno no tiene ningún tipo de delta. Y segundo, respecto a el punto de bajada de oposición de la fiscalización, es que yo creo que, o sea, claro, como que nosotros reconocemos que ya hay una cantidad muy importante de regulaciones y en ese sentido no queremos aumentar más la cantidad de regulaciones, creo que son dos cosas que pues pueden coexistir y en ese sentido pues no es necesariamente contraintuitivo. Entonces, ¿qué creo que hemos hecho en este debate? Primero, explicar los casos en los que sí tenemos como un margen de acción, ¿no? No en escenarios en los que las empresas ya están bien o los productos ya están bien. Y segundo, creo que hemos explicado por qué la innovación nunca es suficiente y por qué, aun si el costo de oportunidad en las grandes empresas no está entre invertir en el corto o en el largo plazo, porque igual ya están bien, que tengamos más innovación de empresas medianas que se pueden consolidar, es mejor porque pues sí aumenta como la oferta de medicamentos o pues simplemente como de alternativas médicas. Gracias. Gracias por tu discurso. Me trasladé porque aquí hay mejor iluminación. Y gracias por el debate. La ronda es cerrada, por lo tanto no vamos a dar retroalimentación, pero en el caso de que quieran, pueden no chatearme porque a partir de ahora en adelante